qué recién ahora se conoce este dato? ¿Por qué no se anexó el expediente, doctor, a la causa? ¿Y si cambia algo? Bueno, tengo que hacer varias aclaraciones. Perfecto. Es una falacia que recién ahora se conozca. Bien. A ver, la historia clínica se conoció antes del juicio, cuando los fiscales convocaron a una audiencia previa, o en realidad hubo conversaciones previas con los testigos previa al juicio, y ahí tomaron conocimiento a través si mal no recuerdo, de la doctora la que hizo el traslado desde Sí, en la ambulancia, ambulancia. que en Emergentóloga. el hospital, la emergentóloga, que en el hospital habían hecho una historia clínica. O sea, ese dato no se conocía, por lo menos los fiscales del juicio y quien les habla, o sea, la parte querellante no lo conocíamos hasta ese momento. El fiscal lo que hizo es recabar esa información y la presentó inmediatamente en el expediente. Es decir, previo al inicio del juicio ya se contaba con la historia clínica y fundamentalmente con el nombre de la doctora, la que había hecho la tarea de resucitación de Fernando Báez Sosa dentro del hospital, que es la doctora Silvia Romero. Bueno, es decir, esos datos estaban. En la primera jornada del juicio, el fiscal, con nuestro apoyo, solicitó al tribunal se incorporara al juicio la historia clínica y se convocara a la doctora Romero para hacer declaración junto con el resto de los testigos. Y el doctor Tomei se opuso a este planteo de las partes acusadoras, y finalmente el tribunal, en virtud de la oposición de la defensa, resolvió no incorporar la historia clínica y no convocar a la doctora Romero al juicio. ¿Bien? ¿Eso qué quiere decir? Primero, que no se trata de una prueba nueva que apareció ahora, que recién ahora se conoce. Es una prueba que es conocida por la parte, que se han expedido, o sea, la Fiscalía y el particular unificado han pedido que se incorpore. La defensa se opuso a esa incorporación y el tribunal resolvió en consecuencia no incorporarla. Ahora bien, ¿qué surge de esa historia clínica? En realidad no surge nada que modifique lo que se resolvió, o lo que se acreditó durante la audiencia del juicio. En principio, y esto lo quiero aclarar, esta historia clínica va a ser valorada por el Tribunal de Casación. Sí. Definitivamente no. Claro. ¿Por qué? Porque es una historia clínica que no está incorporada al juicio. Entonces no es una prueba. Es un elemento, un documento que no fue legalmente incorporado al proceso, porque no se permitió que se le incorporara, y por ende no lo evaluó el Tribunal de Juicio, no lo evaluó ninguna de las partes, y no lo va a evaluar el Tribunal de Casación, porque para la causa no existe. Okay. Hasta ahí, desde el punto de vista técnico, no implica ningún giro, ninguna modificación, ni nada con relación a lo que se resolvió en Dolores en el mes de enero. Ahora bien, no obstante ello, me permito decir que desde el punto de vista fáctico tampoco implica ningún tipo de modificación, y les explico por qué. Se discute, o lo que yo he escuchado hasta ahora decir en algunos medios, es que este documento echaría por tierra la versión de que Fernando Báez Sosa murió en el lugar del hecho y en realidad murió en el interior de la clínica. Sí. Y esto no es verdad. No es verdad por lo siguiente. Acá hay que hacer una digresión entre el momento en que Fernando Báez Sosa queda sin signos vitales, esto es inmediatamente después de la golpiza en la vereda de enfrente de Lebric, y el momento en que formalmente se lo declara muerto. La primera situación ocurre antes de las 5 de la mañana, sí, a las 4:50 horas más o menos,
Y la segunda situación ocurre a las 6 de la mañana. ¿Por qué hay una diferencia en esto? Bueno, porque obviamente antes de declarar que una persona está muerta, los médicos están obligados a practicar las tareas de reanimación y evacuar todo el protocolo necesario para, obviamente, para poder ver si pueden revertir Pero, ese doctor, cuadro físico. Sí. Perdón, ¿el electrocardiograma a qué hora se hizo? 5:20 aproximadamente. ¿Y en ese momento indicaba que Fernando estaba vivo? No, en ese momento lo que un electrocardiograma no te dice que la persona está viva. Un electrocardiograma te dice que ha detectado un ritmo cardíaco. Okay. Ustedes tienen que tener en cuenta que al momento en que se hace ese electrocardiograma, Fernando venía siendo sometido a tareas de reanimación en el lugar del hecho, en el traslado y en el ingreso al hospital, que además estaban suministrando medicamentos, adrenalina y demás, justamente para intentar reanimar ese corazón, y además fue sometido a las prácticas de electroshock, también para reanimar ese corazón. O sea, que haya un electro que diga que ha detectado en algún momento de toda esa maniobra algún registro de actividad cardíaca, es compatible con esas medidas. Lo que todos los médicos han dicho es que en ningún momento el cuadro fue revertido.